Hola a todos. Vamos a continuar realizando ejercicios sobre la base de datos de películas que hemos hecho anteriormente. Y bueno, aquí tenemos lo que era nuestra estructura de la base de datos, nuestras tablas. Tenemos la tabla de películas, la tabla de copia de películas, que son las que se van a alquilar en nuestro videoclub, ¿vale? Cada copia de película va a tener un estado y va a pertenecer a una película que es la que tiene toda la información. Después tenemos los socios por otro lado y lo que son los alquileres de esos socios con esas películas, con esas copias de películas, ¿vale? La fecha de alquiler que se puede, aquí la clave nos indicaba que un socio puede alquilar la misma copia en distintas fechas, ¿vale? Por eso es la tabla, por eso tenemos la clave así. Bueno, pues vamos con bueno, nos quedan dos, la 14 y la 15. Vamos a leer. Nos dice, obtener el número de socios, la fecha de devolución y el número de días de retraso de la devolución de los socios que han alquilado alguna copia de película cuyo título comienza por BIG. ¿Vale? Aquí esto sí es bastante complicado y vamos a intentar comprenderlo. Bien, por un lado nos está hablando de alquileres, luego vamos a necesitar meter la tabla alquiler. Y por otro lado nos están hablando también, porque del socio nos dicen el número, no necesitamos meter la tabla socio porque eso sí necesitaremos los nombres, apellidos y demás. Entonces con la tabla de alquiler por ahora es suficiente. También nos pide la copia de película cuyo título comienza por BIG. Las copias de película, la copia de película no tiene información sobre el título de la película. El título lo tenemos nosotros aquí en película. Luego vamos a necesitar meter alquiler. Con la tabla de copia de película vamos a obtener cuál es el código de la película y con el código de la película vamos a la tabla de película para saber cuál es el título. Es decir, vamos a tener que meter estas tres tablas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un join de estas tres tablas. Eso por lo pronto. Vamos a poner select asterisco from. Vamos a poner las tres tablas. La primera era socio, la segunda era, la podemos poner así, copia película y la tercera es película. Y tenemos que enlazar estas tres tablas por sus claves ajenas, que la tenemos aquí en el lado. ¿Vale? No sé si poner aquí el workbench de esta manera y así tenemos, igual se ve un poquito mal, pero no voy a tener que estar cambiando de pantalla continuamente. Bien, vamos a hacerlo mejor con join o bien en el where, como queramos. Lo voy a hacer de las dos formas, donde el socio punto, fijaros, perdón, socio no era, alquiler, donde el alquiler punto copia de película coincida, venimos aquí, con el id copia de copia película y ahora nos venimos película de la tabla copia película coincida con el campo código de película. Vamos a ver que esto lo está lanzando bien, ¿vale? Aquí tenemos datos de las tres tablas, enlazándolas por todo. Esto también lo podríamos haber hecho, si queréis, de otra forma mucho mejor, en el que pongamos alquiler, lo enlazo con copia. ¿En qué campo? Sobre el campo alquiler copia película, que es este de aquí. Y después le vuelvo a hacer aquí un join, vamos a ponerlo así, con la tabla de película en el campo. De esta manera, estas dos consultas son equivalentes. ¿Vale? Fijaros, aquí ponemos los tres campos separados por comas y en el where le ponemos los enlaces de ambas tablas, o bien lo hacemos con inner join, ¿vale? Y en el on le ponemos cuál es el enlace. Bien, leemos, nos dicen obtener el número de socio, la fecha de evolución y el número de días de retraso. Entonces vamos a poner aquí el número de socios. Tenemos aquí los socios. Como solamente aparece uno, no es necesario ponerle incluso el alias de la tabla o el nombre de la tabla. También tenemos la fecha de evolución. Yo lo suelo poner delante para indicar a qué tabla pertenece. Visualmente se va a ver cuál es la tabla a la que pertenece, pero no es necesario cuando el nombre es único. Y el número de días de retraso. Eso es lo que yo no sé. Vamos a poner aquí número de días, retraso. No suelo ponerle tilde, pero vamos, se lo vamos a poner. ¿Vale? Aquí vamos a sustituir esto por el cálculo que vamos a hacer. Tenemos el número de socios, la fecha de devolución de la película y el número de días de retraso de la devolución de aquellos socios que han alquilado alguna copia de película cuyo título comienza por BIG. De todos los alquileres vamos a filtrar por aquellas películas que comienzan por BIG. Entonces vamos a añadirle aquí la condición where película. Aunque no hace falta poner el nombre de película, comienza por big. Entonces like podemos hacer así, big, y le ponemos un porcentaje, ¿vale? Y tendríamos esto. Aquí tendríamos, si queréis podemos poner, estos son los socios, aunque después se lo quitemos, pero vamos a poner también aquí la copia que estamos alquilando, ¿vale? Copia película para que veamos. Este socio alquila esta copia, lo ha devuelto esto y aquí vamos a calcular los días de retraso. Después vamos a poner también aquí la fecha de alquila y después la eliminamos, ¿vale? Vamos a calcular la diferencia entre ambos días. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. En la consulta anterior nosotros calculamos con... bueno, no lo hemos calculado. Lo hicimos anteriormente en el bloque anterior, ¿vale? Aquí. Con este datediff lo que hacemos es hacer una diferencia entre cuándo lo alquiló y cuándo lo devolvió. Entonces, lo vamos a incluir aquí en nuestra SL. Vamos a poner aquí un campo nuevo. Y tenemos ahora mismo este socio
ha alquilado esta película y ha tardado 2 días en devolverla. Suponiendo, aquí te dice, suponiendo que la película se tiene que devolver en un día, pues vamos a calcular los días de retraso. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer la diferencia entre estos días y le vamos a restar 1, básicamente. Es decir, vamos a hacer el datediff y le vamos a restar 1. De esa manera, como un día es lo habitual, pues aquí a continuación vamos a ponerle -1 para indicar cuáles son los días de retraso. De esta manera, si lo ejecutamos, ahora mismo al resultado que teníamos le estamos restando 1, ¿vale? Estos son los días de retraso que tiene. Entonces, lo que nos dicen aquí que concatenemos a continuación, después de este cálculo, que pongamos aquí el texto, el texto días al final de la palabra, ¿vale? Entonces vamos a concatenar aquí, aparte de esta función, vamos a poner aquí un día o 0 días. Entonces, a este resultado vamos a poner aquí la función concat, en el que a todo este cálculo le vamos a poner aquí la palabra, vamos a ponerlo así, y así nos vale para de esa manera. Le metemos un espacio delante de días. Tendríamos socio, vamos a quitar ya lo que es la fecha de alquiler, que no me lo piden, y la fecha de la copia de película, que no me lo piden. Y entonces lo que tenemos es el socio, cuando lo devolvió, y el número de días de retraso que tuvo. Para las películas que comience por big, ¿vale? Si nuestros charset no fuera sensibles a mayúscula y minúscula, podríamos aquí poner la función upper, que convierte esto a mayúscula siempre, y poner aquí el texto en mayúscula, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro charset, pues si no es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces daría igual. Pero bueno, esto también nos aseguraría, independientemente del charset que tengamos, perdón, del charset no, del collation que tengamos, que esto me está transformando a mayúscula y la comparación la hago con mayúscula, ¿vale? Aquí también podría haber puesto upper, pero vamos, como lo he escrito aquí no es necesario. Vamos a hacer la última, que sí es un poquito más compleja. Y vamos a obtener el título de la película y identificador de la copia junto a todos los datos del socio que haya realizado el último alquiler. Bueno, pues esto es un poquito complicado. Entonces, la idea sería, aquí podríamos hacer su consulta. Podríamos poner, por ejemplo, ver quién es el socio que ha realizado el último alquiler, y una vez que tengamos ese socio, pues vamos a poner el título de la película y el identificador de la copia de esos datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a mostrar en un principio select asterisco for la tabla alquiler, perdón. Vamos a coger aquí los datos del último alquiler. Vamos a poner aquí, podemos hacerlo de muchas formas. Mirad, a mí se me ocurre ordenando por la fecha de alquiler. Aquí tenemos la fecha de alquiler. Y la última fecha de alquiler, si os fijáis, está ordenado las fechas al revés. Luego vamos a hacer la ordenación de forma descendente. Aquí tengo la última fecha que se alquiló. Entonces me interesa coger estos datos. Cuando yo quiero limitar una consulta a 2 registros, por ejemplo, las 2 últimas fechas de alquiler, yo puedo limitar esto, igual que tenemos aquí, que los resultados me lo van a limitar a 500 filas, pues yo puedo poner aquí al final, limit, indicarle, por ejemplo, que quiero los 2 últimos registros. En este caso, lo único que quiero recoger es la última fecha de alquiler. Vamos a poner 1, ¿vale? Es decir, 2,3. Es decir, vamos a coger el último. Ya tenemos aquí todos los datos, ¿vale? Lo que me interesa es, vamos a hacer ahora la consulta principal. Sería, muéstrame el título el título de la película, el identificador de la copia. Luego tengo que enlazarlo con la tabla de copias películas. En el campo, que ya lo hemos hecho anteriormente, este de aquí. Ya lo tenemos relacionado, ¿vale? Me va a repetir varias veces porque tenemos la copia. El título, el ID de copia, tenemos aquí las copias de las películas. Y ahora me piden junto a todos los datos del socio que haya realizado el último alquiler. Entonces vamos a pintar en un principio, vamos a enlazarlo con la tabla de alquiler. Nos venimos aquí de nuevo, vamos a poner así, join con alquiler, on, ponemos aquí de nuevo, ya lo tenemos hecho anteriormente, lo buscamos y así es mucho más rápido, ¿vale? Ya os digo, como los campos son únicos, no hace falta ponerle el alias. Ya tenemos enlazadas las 3 tablas y ahora lo que vamos a pintar aquí es el código del socio. Entonces ahora mismo tenemos la película, el título de la película, la copia de la película y quién ha realizado el alquiler. A mí no me interesa quién ha realizado el alquiler, sino que me interesa los datos, el nombre, apellido, etcétera. Luego también necesito enlazar esto con la tabla de socios. ¿En qué campo? Pues si nos venimos aquí, número de socio con socio. No le pongo el alias porque son campos distintos. Ya lo tenemos enlazado todo. Si pinchamos, ya puedo poner yo aquí el nombre y apellido. Vamos a poner aquí socio como el nombre para que veamos que está aquí el nombre correctamente. Nombre y apellido. Todos los datos del socio que haya alquilado el último alquiler. Como son todos los datos de la tabla socio, puedo poner un asterisco para que me lo muestre todo, ¿vale? Bien, ahora hay que filtrarlo. Hay que filtrar solamente donde el código de socio sea exactamente este socio que ha alquilado de aquí. Como yo antes tenía por un lado cuál es el socio, vamos a poner aquí, que hizo el último alquiler, ¿vale? Que es el 104, pues no vale meter aquí 104.
Ya lo he dicho, normalmente vamos a utilizar los datos que nos dan. Entonces lo que voy a hacer es que este socio sea, y le vamos a poner aquí esta subselect. Vamos a quitar y lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Esto me va a devolver un único registro que va a ser 1004 y me va a comparar de todos los que había anteriormente aquel cuyo este socio sea en 1004. ¿Vale? Si lo ejecutamos, pues ya tenemos aquí los datos del último alquiler de este socio. Una cosita, si esta tabla me devolviera más de un registro, si esta subconsulta me devolviese más de un registro, nos vamos a ver esto, el límite 1, por ejemplo, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esta consulta me va a devolver muchos valores y yo no puedo igualar un valor a muchos valores. Entonces, para evitar eso, yo podría haber puesto aquí la palabra in. Eso significa que este socio, del que yo estoy buscando, sea uno de los socios que me ha devuelto esta consulta. ¿Vale? Eso sí, no daría error. Lo que pasa es que me estaría mostrando toda la información. En este caso, como yo solamente quería uno, por eso le ponemos el límite a 1. De esta manera, cuando hagamos una subselect y lo comparemos con un campo, es conveniente siempre para evitar errores poner el in, que tenemos que asegurarnos. Aquí en este caso me está devolviendo 1. Por lo tanto, esta consulta y el igual son equivalentes. Pero hay que tener cuidado de que cuando una subconsulta devuelve más de un valor, no podemos poner el valor igual. Bueno, si os fijáis, si leemos de nuevo el enunciado detenidamente, dice obtener el título de la película, ya lo tenemos, el identificador de la copia y los datos del socio, ¿vale? Para el socio que ha realizado el último alquiler, ¿vale? Si os fijáis, nos está mostrando dos registros. Si nosotros interpretamos que queremos todos los títulos de las películas, todas las copias de ese socio, pues lo tendríamos correctamente. Ahora bien, si queremos saber cuál fue la última copia que alquiló ese socio, se puede interpretar así, obtener el título de la película, identificador, los datos del socio que haya alquilado el último alquiler, es decir, si queremos la información únicamente del último alquiler, esto no es correcto porque me está mostrando datos de dos alquileres distintos. O sea, dos copias de película en la cual este socio lo ha alquilado, porque aquí lo que hemos utilizado es dame el socio que fue el último que lo alquiló. Entonces con ese socio ya está mostrando toda la información de todas las copias que alquiló. Bien, si nosotros realmente lo que queremos es mostrar la película última que alquiló ese socio, pues nosotros aquí, cuando estemos haciendo esta subselect, que lo vamos a mostrar aquí de nuevo, ¿vale? Este fue el socio o los datos del último alquiler, vamos a poner el asterisco. Entonces no solo me voy a traer lo que es el código del socio, sino voy a saber cuál es la última película, la última copia de la película que se alquiló. Y de esta manera tendría estos dos datos. Si yo esto lo meto en esta subselect, es decir, si yo le pongo aquí copia película, podría yo decirle tanto que el socio sea este como que la copia película de las dos que estoy mostrando me quedo con la última. Entonces yo tendría que directamente aquí igualar socio, coma, copia película y de copia coincida con esta de aquí. Aquí hay que ponerle paréntesis. Y esto lo que estamos haciendo es igualar este par, tanto el socio sea con este como la copia sea con esta. Entonces fijaros que ahora únicamente pues me va a mostrar realmente la película que nosotros necesitamos. ¿Vale? Creo que se ha visto la diferencia entre también incluir esta copia para el filtro como no incluirla. ¿Vale? Entonces este sería el resultado de esta consulta. Venga, un saludo. Continuamos.